Nuevamente bienvenido a este tiempo que tenemos ahora para abrir la palabra de Dios. Terminamos a lo largo de estas semanas un recorrido por el libro de los jueces. Yo creo que si pudiéramos resumir lo que es el libro de los jueces, es una generación que no conoció al Dios de sus padres, una generación que constantemente hizo lo malo ante los ojos de Dios y se encontraba en un ciclo vicioso de pecado, arrepentimiento, restauración y volvían otra vez a pecar. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, el autor en el versículo 9 del capítulo 1 dice: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, lo que se ha visto en el pasado es algo que se verá en el futuro. Las cosas no cambian. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 9, Pablo dice: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una y se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces y para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor delante de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y uno puede entender que los tiempos no cambian. Las generaciones, las modas, todo eso cambia, pero la necesidad básica del ser humano ha sido la misma y será lo mismo. Por eso es que cuando uno va a la Biblia, uno encuentra la voz de un Dios que está buscando relacionarse con un mundo que está apartado de Él. Un mundo que no conoce lo bueno, un mundo que no le busca a Él, un mundo que no le conoce. Y así como en el tiempo de los jueces había generaciones que se levantaron y no conocieron a Dios, hoy en día es lo mismo. Hicimos la transición al capítulo 19 de Hechos. Y el libro de los Hechos personalmente me gusta porque muestra la transición de cómo aquel ministerio que comenzó con la cruz, aquel ministerio que Jesucristo comenzó con 12 hombres, se expandió como un fuego a todo ese mundo. En esta semana, cuando entramos al capítulo 19, el versículo 10, me llamó la atención porque dice de esta manera: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Increíble cómo un hombre como Pablo pudo motivar a otras personas a través del Espíritu Santo para que la Biblia pueda dar testimonio de que todas las personas que estaban en una región escucharon el Evangelio. Yo me hago la pregunta: ¿cómo hizo Pablo para alcanzar a su generación? ¿Cómo hizo Pablo para poder entregar una verdad que no cambia a una generación que constantemente estaba cambiando, aunque la necesidad era la misma? Y la pregunta que me hago yo personalmente es: ¿cómo hago para buscar alcanzar al perdido? La pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta mañana, si estás aquí en la iglesia o si estás en tu casa: ¿cómo hace Iglesia Verdad en Amor para alcanzar al perdido? ¿Qué hace Iglesia Verdad en Amor? Y cuando digo Iglesia Verdad en Amor, no hablo del conjunto de personas, hablo del individuo, hablo de ti.
Personalmente, ¿cómo haces? ¿Qué haces? ¿A quién estás alcanzando? ¿A quién estoy alcanzando? Porque sabe, nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios para alcanzar al mundo. Muchas veces nos toca oír en conversaciones, por ejemplo, cuando estamos hablando o aún dando a veces testimonio, decimos, no, es que ya con mi familia yo no me asocio porque ellos son de esta y de esta manera. Son personas que toman y son personas que fuman. Yo con mi familia yo no me junto porque son personas que hablan malas palabras. No, y con mi hijo yo no lo dejo que se junte con tal persona porque ellos no son cristianos. ¿Sabe que yo muchas veces como padre me encuentro hablando con mis hijos de esta manera? Y cuando veía el corazón de lo que era Pablo, Dios trajo convicción a mi vida de decir, ¿por qué en vez de decirle a tu hijo no te juntes, por qué no le enseñas a instruirlo a que pueda hacer luz en el mundo donde él vive? Y sabe que muchas veces nosotros como iglesia utilizamos estas frases. Y muchas veces eso nos llena el corazón a nosotros de ego, de pensar que ya logramos ciertas cosas y que ya somos alguien. Pero sin embargo, cuando uno escucha la oración de Jesús en Juan 17, escucha la oración de Jesús que dice de esta manera, pero ahora voy a ti. Jesús hablando con el Padre y le dice, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha oído. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y fíjese el versículo 15, porque esto a mí rompió muchas barreras en mi interior. Dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, nosotros somos una generación que aunque no pertenecemos a lo que es el mundo, Dios nos ha enviado al mundo para poder ser luz. Es muy fácil ser luz donde hay otros creyentes. Pero sin embargo, cuando uno se encuentra en las tinieblas, es muchas veces difícil de dar testimonio. Pero Jesús mismo decía, yo no te ruego para que tú los saques, sino que más bien que ellos te conozcan, que ellos entiendan y vayan y den testimonio de lo que tú eres. Así como yo les he enseñado a ellos, yo ahora, tú me has dado tu palabra, yo los he alcanzado, ahora que ellos vayan y alcancen a otros. ¿Cómo hizo Pablo? ¿Cómo hicieron las personas del libro de los Hechos para llevar el evangelio por todas partes del mundo? ¿Por qué hoy en día muchas veces la iglesia sufre en el tiempo de alcanzar a otros? ¿Sabe que es alarmante la cantidad de iglesias que se cierran por año en los Estados Unidos? ¿Por qué el testimonio de la palabra está muriendo? ¿Por qué la iglesia no crece como crecía antes? Y uno puede decir, no, porque ahora el tiempo que nos toca vivir es distinto. Mentira, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Como fue, es y como será, es. La necesidad del hombre es siempre la misma. Es Cristo. Y sin embargo que cuando uno va al libro de los Hechos, uno puede entender que hay un modelo que estuvo presente en la vida de Pablo. Podemos verlo a Pablo como el mensajero y después también encontramos el mensaje. Ahora, el modelo. Cuando uno va al capítulo 7 del libro de los Hechos, uno encuentra un episodio, o más bien si en el capítulo 7 de los Hechos uno comienza a ver el desenlace de la vida de Esteban. Una persona que había sido llamado para llenar un lugar y que la Biblia lo dice, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Una persona que era de buen testimonio.
Y eso era evidente a todas las personas que estaban a su alrededor. Pero sin embargo, este joven Esteban tuvo la oportunidad un día enfrente de un consejo religioso de poder dar testimonio de lo que él creía. Y Esteban comenzó a predicar el evangelio con gran denuedo y los llevó y los paseó por la Biblia desde el principio hasta el fin. Y finalmente Esteban dice: estos son ustedes. Ustedes que han crucificado a Jesús. Y dice el final del capítulo 7 del libro del capítulo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, dice de esta manera: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y nuevamente lo dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dice: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Con más ganas lo quisieron matar. Pero fue una persona que mantuvo sus ojos en el lugar correcto. Entendía que había sido llamado para poder ser una luz, un embajador, como lo llama la Biblia, para que personas pudieran reconciliarse con Dios. Pero sin embargo, fíjate en el versículo 59, o el versículo 58, dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Cuán importante fue este modelo en la vida de Pablo. De ver de un joven que estaba arrodillado delante de una multitud que le estaba aventando piedras, y que aquello que pudo salir de la boca de Esteban es: perdónalos, Señor. No tomes en cuenta lo que están haciendo. Pero sin embargo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque sabes, el modelo que nosotros encontramos con Esteban era una persona que tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, este no era solamente un conocimiento intelectual. Muchas veces el conocimiento intelectual que tenemos de la palabra envanece nuestro pensamiento. Muchas veces cuando el conocimiento de la palabra de Dios es un mero conocimiento intelectual, nos llena el corazón de soberbia espiritual. Porque somos conocedores de la palabra, tengo derecho para decir: mira lo que es este. Pero sin embargo, el conocimiento de Esteban era un conocimiento práctico. Un conocimiento que lo llevó a tener un compromiso. Y un conocimiento que lo llevó a dar gracia en vez de condenar. Dice la Biblia: sus ropas fueron colocadas a los pies de Saulo. Y la frase que se me vino a la mente es: qué importante es ser un Esteban en un mundo de Saulos. Qué importante es ser un Esteban en un mundo de Saulos. Porque sabe, es verdad que nosotros los valores que compartimos y lo que Dios va haciendo en nuestra vida, sí nos va haciendo diferente, pero no para jactarnos de nosotros mismos. Es para entender que así, igual como yo necesitaba de alguien que se colocara a mi lado y me diera ejemplo, ahora yo estoy siendo enviado para hacer lo mismo con otra persona necesitada. Qué gran ejemplo y modelo tenemos con Esteban. Aprendiendo a ser un Esteban en un mundo de Saulos. Una persona con un conocimiento que lo llevó al compromiso y que lo llevó a tener un corazón de gracia en vez de condenación. Aun cuando el precio a pagar fue entregar su vida. Muchas veces nosotros, por cosas mucho menores, condenamos a las personas a nuestro alrededor. Por cosas mucho menores, más que tener un espíritu de gracia,
tenemos un espíritu de condenación. Pero sabes, así como Pablo tuvo ese modelo, podemos aprender también mucho del mensajero que fue Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice de esta manera. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15 al 16. O podemos comenzar a leer desde el versículo 12. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero, o de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Y fíjese esta frase: para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Me encanta lo que Pablo dice aquí, porque nos encontramos con un Pablo no cuando estaba iniciando su carrera ministerial. Nos encontramos con un Pablo no que recién estaba iniciando, era un Pablo que estaba terminando su carrera. Y Pablo dice: sí, está bien que yo antes perseguí, yo maté, yo blasfemaba en contra de Dios, lo hacía por ignorancia. Pero la gracia y la misericordia de Dios me alcanzó a mí. Pero dice: he entendido algo, que sigo siendo una persona vil de igual manera. Y lo que Dios ahora está haciendo en mí, y la cosa que Dios ahora me permite hacer, no es por lo que yo soy, sino que sigue siendo por lo que Él es, para mostrar su gracia para aquellos que han de creer. Es decir, Dios está tomando mi vida, me ha transformado mi vida, para que pueda el perdido ver que siga habiendo una esperanza. Eso habla acerca de la humildad del mensajero. Pablo no se jactaba y no hablaba con los discípulos como diciendo: miren todo lo que yo soy, miren todo lo que yo he logrado, miren todo lo que yo conozco. Pablo continuaba con los pies colocados sobre la tierra. Y entendía que sí, que por la gracia de Dios hoy podía dar un mensaje diferente. Pero no era por lo que Pablo era, sino a pesar de lo que él era. Querido hermano, nosotros como iglesia no podemos dejar de pensar en nosotros como personas que ya lo tenemos todo arreglado. Porque sabe, muchas veces nosotros cuando comenzamos a hablar acerca del pecado y las demás cosas, muchas veces nosotros tenemos una escala bastante diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos otra vez con las cosas que son obvias. Yo recuerdo que antes de venir a Cristo yo era borracho. Y ahora, como ya no soy borracho, ahora sí estoy bien. Pero cuando miramos a nuestra familia que siguen luchando con eso, condenamos: yo no me junto contigo porque yo ya no tomo más. Pero sin embargo nuestro corazón está lleno de orgullo. Pero el orgullo no está tan mal. Pero sabe que cuando uno va a la Biblia, tanto el orgullo como el ser borracho costó exactamente el mismo precio: la muerte de Cristo en la cruz. Y nosotros a veces colocamos una santidad falsa porque está colocada en nuestra balanza y no en la balanza de Dios. Sin embargo, Pablo cuando escribía, lo escribía en el libro de los Romanos y decía: yo soy un vil hombre,
que entiendo lo que debo hacer, pero me encuentro que hago lo que no debo y lo que sé que debo hacer, no lo hago, y estaba en esta lucha. Y Pablo termina ese capítulo y dice, pero gracias sean dadas a Dios, que a través de Cristo tenemos la victoria. La humildad del mensajero. Pero fíjese también cómo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, cuando Pablo habla acerca de la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Qué motivaba a Pablo para ser ese mensajero? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice de esta manera, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo es vivir para Cristo? ¿Cómo es ser una persona que ahora tiene el compromiso de que ahora que conoce a Cristo, cómo se convierte esa realidad en un compromiso para predicar el Evangelio? ¿Sabe? Nos lleva a tener el corazón, tener un corazón correcto para con las personas. Me llama la atención que cuando Jesús recorría la tierra, que cuando Jesús veía las multitudes, la palabra que Jesús decía, dice que su corazón se estremecía, que su corazón se partía porque veía las multitudes como ovejas desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y por eso mismo Cristo vino y estuvo dispuesto a sentarse en la mesa con pecadores. Estuvo dispuesto a dejar que una mujer que había sido prostituta le lavara los pies. Y los fariseos decían, si este hombre supiera quién es ella. Y decía, si este hombre supiera con quién está sentado. Pero Jesús dice, yo no vine a buscar gente sana, sino enfermos. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que en la Escritura Jesús nunca se sentó en mesa con fariseos, sino que más bien cuando la Biblia comienza a hablar acerca de los fariseos, siempre era una condenación. Ustedes son tropiezo. Ustedes piensan que ya lo tienen todo, pero sin embargo no lo tienen nada. Era un conocimiento intelectual, mas no práctico. Y Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 24, dice de esta manera, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Continúa el pasaje y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entiende cómo el versículo 31 dice, por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El ministerio siempre se hace con el corazón. El ministerio siempre se lleva a cabo con humildad. El ministerio siempre se lleva al lado, colocándome al lado de personas que necesitan. El ministerio que Jesús llevó a cabo y le dejó a la iglesia fue de ir y ser testigo por todo el mundo. El ministerio que Jesús le dejó a los creyentes, a sus discípulos, fue llevar el mensaje del Evangelio y colocarse como luz, como personas que podían dar a conocer la esperanza y el perdón que Jesús había traído.
Y Pablo dice, yo no hago caso de ninguna otra cosa en mi vida, sino con entender que yo tengo una carrera que debo recorrer, una carrera que yo debo terminar. Y al final del día yo quiero estar seguro de que haya hecho lo que tuve que hacer. Pero me encanta como dice, aunque le estaba hablando a ancianos de iglesia, le dice, recuerden que por 3 años, día y noche, con lágrimas en los ojos, velé por ustedes. Vayan ahora ustedes y hagan lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros como mensajeros se conmovió nuestro corazón por la necesidad de otro? ¿Cuándo fue el último momento cuando nuestro corazón fue movido a misericordia por la desgracia en la cual muchas veces se encuentra la familia? Y aquí la palabra de Dios nos enseña tanto en Esteban como en Pablo, que cuando Cristo está en la vida, nuestra misión y nuestro propósito es ir y alcanzar al perdido. Y sabe que la lección que se me viene a la mente con el mensajero, con Pablo, es que Pablo me enseña que nosotros seguimos siendo vasos rotos, alcanzando a vasos rotos. Que sigo siendo una persona necesitada, alcanzando al necesitado. Con una sola diferencia, que ahora yo entiendo que hay esperanza y necesito estrechar mi mano para ayudar al que no la conoce y no la tiene. Y sabe, para nosotros el proceso muchas veces de poder tener un compromiso con Cristo no fue de un cambio de la noche a la mañana. A veces fue un proceso largo de años de personas que estuvieron orando, personas que estuvieron visitando, personas que estuvieron a la par, esperando para ver si un día había un cambio. Y nosotros muchas veces a la primera tiramos la toalla y decimos, si no quieres entender, es problema tuyo. Y sin embargo, Pablo nos dice, por 3 años estuve. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Sigues entendiendo que eres un vaso roto? Como la Biblia lo dice, somos vasos de barro, pero que sin embargo ahora como creyente tengo algo que es súper valioso. Tengo comunión con el Padre, tengo una esperanza eterna y ahora tengo la posibilidad de ir y alcanzar a otros con el Evangelio. Porque cuando uno conoce el Evangelio, el mensaje, Romanos capítulo 1, versículo 16, que es lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Porque sabes, el mismo mensaje del Evangelio es lo único que se necesita para poder creer y tener la esperanza y tener ese cambio, porque es poder de Dios. Y el poder de Dios se refleja, o el amor de Dios se refleja, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió. Porque sabes, Cristo no vino para buscar y salvar aquello que era perfecto. Cristo vino y murió para salvar y buscar al necesitado, aquel que no tenía esperanza, poder darle esperanza, aquel que estaba lleno de vicio para poderle darle libertad, aquel que no conocía un propósito para darle propósito, porque en el Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio es la razón por la cual nosotros podemos tener el acceso para poder orar, para interceder, para poder ser parte del corazón y la misión de Dios. Porque el Evangelio, el mensaje, es poder de Dios. El mensaje del Evangelio nos refleja el corazón de Dios. Mas Dios muestra su amor. Segunda de Corintios capítulo 5,
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 dice de esta manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque sabes, nosotros como iglesia somos llamados a ser embajadores. Y si Cristo es una persona que Dios dice no les tomó en cuenta sus pecados, porque fueron personas que decidieron creer, ¿por qué nuestro corazón muchas veces se endurece y rechaza a las personas? Muchas veces por el estilo de vida que llevan. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, que caminamos al lado de una persona y le decimos: no te vayas para acá, vente para acá porque tiene tatuajes y te va a robar? Te va a hacer daño. No estoy a favor de los tatuajes, no estoy diciendo eso. Pero la actitud de decir, por cómo se ve una persona, lo juzgo ya como una persona mala, sin tomarme el tiempo para conocer la necesidad. O no te juntes con tal persona porque mira lo que es. Obviamente uno tiene que ser sabio. Y uno tiene que entender el propósito por el cual se relaciona y se acerca. No es para llevar una vida ligera. No es para ser indiferente a la obra que Dios ha hecho. Pero es para entender que el propósito mío como creyente es poder ir al mundo y hacer discípulos. Es poder ir al mundo y predicar el evangelio. Es poder ir al mundo y dar esperanza al que no la tiene. Así como Dios estaba rogando al mundo a través de Cristo: reconcílense conmigo. Dice la Biblia: así Dios te manda a ti, me manda a mí, a decirle al mundo: reconciliados con Dios. No somos del mundo, pero somos enviados al mundo. Somos personas que conocemos la verdad y que tenemos el mensaje del evangelio, que es poder de Dios, para que todo aquel que cree pueda pasar de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24 dice de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremendo es pensar que a nosotros como iglesia, a nosotros como hijos de Dios, se nos ha dado la tarea de ser mensajeros y de ser modelos para un mundo que se pierde. Como si Dios estuviese rogando a través de nosotros, nosotros rogamos reconciliados con Dios. Y puede ser que nuestro corazón en su momento haya pasado por alto la realidad de que nosotros seguimos siendo personas necesitadas. Me encanta una frase que Wiersbe en su libro llamado A ser siervo de Dios dice: el ministerio se lleva a cabo cuando los recursos de Dios satisfacen las necesidades del ser humano a través de canales amorosos. ¿Sabes? Ese canal amoroso somos tú y yo que conocemos a Cristo. Ese canal amoroso y el canal que Dios ha querido utilizar somos tú y yo. Si Dios da el mensaje de decir: ve, yo vine a buscar, dice Jesús, al que estaba necesitado. Yo veo las multitudes y veo que están dispersas, que están desamparadas, que no tienen dirección. Y Jesús dice, ve, tú iglesia, levántate y ve y busca. ¿Por qué nosotros ponemos freno y decimos con esa persona yo no? ¿Cómo podemos
predicar a un Dios de gracia cuando de nuestros labios sale condenación? ¿Cómo podemos hablar acerca de un Dios que es misericordioso cuando nosotros usamos dureza con el necesitado? ¿Cómo podemos ver nosotros el poder del Evangelio para que se pueda decir en Sugar Land o en Houston, todos escucharon el Evangelio? Querida iglesia, delante de Dios, tú y Dios, yo me tuve que hacer las mismas preguntas. No estoy exento de esto. Pero delante de Dios, ¿qué tipo de corazón tienes tú para con el perdido? Y no vayamos muy lejos. Si tienes familia que es inconversa, que no ha conocido a Cristo, ¿qué tipo de corazón tienes tú para con ellos? ¿Te colocas tú como un ejemplo, como lo decía Pablo? Yo soy el primero de los pecadores, pero estoy como ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer en una persona. ¿Es así como uno se acerca al perdido? Con tu familia. ¿Es así tus palabras? ¿O tus palabras son es porque ahora que soy creyente no puedo estar contigo? ¿Son tus palabras llenas de gracia y de amor, de misericordia? ¿O son de juicio? Como iglesia seguimos siendo instrumentos en manos de Dios. Seguimos siendo vasos de barro en el cual descansa la excelencia y el poder de Dios. Jesús decía en su palabra, al que mucho se le ha perdonado. ¿Mucho qué? Cuando nosotros perdemos de vista todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestro corazón se puede enorgullecer. No te olvides hacia dónde Dios te ha llamado. Esteban mantuvo los ojos colocados en el cielo y veía la gloria de Dios. Pero eso no despegó su corazón de la necesidad. Y dijo, Dios, aunque veo los cielos abiertos y te veo en gloria, veo la necesidad de esta generación que me está haciendo daño, pero sálvalos. Para Pablo fue una persona que también lo dijo, yo he colocado mi vida, la he entregado, entendiendo hacia dónde me ha llamado Dios, sé hacia dónde me dirijo, pero entiendo que mi propósito es alcanzar al perdido. Si nosotros somos tan santos que solamente estamos viendo a Dios, pero tenemos un corazón duro para el perdido, querida iglesia, no hemos entendido mucho. Porque el que conoce a Dios y la gloria de Dios, eso lo impulsa para alcanzar al mundo y hacer discípulos. Que nuestro corazón, que Dios nos libre de que nuestro corazón se llene de ese orgullo de santidad. Y que tengamos un corazón de carne, sí, para entender nuestro llamado eterno, pero aprovechar el tiempo para llevar a la mayor cantidad de personas con nosotros. Y el trabajo comienza en casa. Si tú no conoces esta gran verdad, no conoces a Cristo y nos estás escuchando por internet, entonces recuerda que Cristo vino para mostrar su amor por ti. Que Cristo vino a entregar su vida y a derramar su sangre para que tú puedas tener vida eterna.
Y la Biblia dice que el que cree puede pasar de muerte a vida. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por su palabra. Gracias por cada una de las canciones que hemos podido entonar y porque podemos orar acerca de un Dios santo, un Dios sublime, un Dios que es grande. Señor, pero gracias porque nosotros, a pesar de lo que somos, tenemos la libertad de poder colocar nuestra vida en usted, poder mirar hacia la cruz y agradecer por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Señor, que así como lo hizo Esteban, como lo hizo Pablo, que nosotros mismos como iglesia, Señor, también podamos colocar nuestra mirada en los cielos y en nuestro llamado y nuestro destino final. Y que ese llamado que usted ha hecho sea algo que rompa nuestro corazón, que nos dé la humildad, la gracia y la misericordia para no mirar a los demás con jactancia, sino con amor. Poderlos mirar, Señor, con el corazón, con lo que usted los miraba. Y estar dispuestos a entregar nuestra vida al propósito de alcanzar almas. Señor, es su obra. Nosotros somos sus instrumentos. Es su poder. Ayúdenos, Señor, este día a poder ser fiel. Gracias por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.